Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Kerem Bürsin sorprendió al mundo del entretenimiento turco al rechazar una importante oferta cinematográfica justo después de las explosivas declaraciones que Hande Erçel dio a la prensa. Lo que parecía ser una simple decisión profesional se ha convertido en el nuevo epicentro del drama que involucra a una de las parejas más comentadas del país. Todo comenzó cuando Hande, durante una entrevista en la que se le preguntó por sus relaciones pasadas, dejó entrever un mensaje directo hacia su excompañero y expareja. A veces el silencio de alguien dice más que 1000 disculpas. Estas palabras bastaron para que las redes sociales explotaran, y poco después, Kerem tomara una decisión que nadie vio venir. Rechazar el papel principal en una película que iba a protagonizar junto a una reconocida actriz internacional. Fuentes cercanas aseguran que Kerem, visiblemente afectado, decidió retirarse del proyecto apenas unas horas después de que el video de la entrevista de Hande se volviera viral. Un miembro del equipo de producción declaró, Kerem estaba entusiasmado con el proyecto, pero algo cambió de la noche a la mañana. Llegó al set, habló con el director y luego se marchó sin mirar atrás. En redes, los fans comenzaron a especular sobre si su decisión estaba directamente relacionada con las palabras de Hande. Algunos incluso interpretaron el gesto como una forma de protesta emocional. Mientras tanto, Hande Erçel guarda silencio ante la reacción de su expareja, pero su entorno más cercano habría comentado que la actriz se mostró sorprendida. Una fuente anónima aseguró, ella no pensó que él reaccionaría así. Sus palabras no fueron un ataque, sino una reflexión personal. Pero Kerem lo tomó como algo más profundo. Las redes sociales se llenaron de mensajes divididos. Algunos defendieron a Kerem, afirmando que ningún hombre merece ser expuesto de esa manera, mientras otros apoyaron a Hande, argumentando que ella tiene derecho a expresar lo que siente. Según los rumores, la película que Kerem rechazó estaba valorada en una cifra millonaria y podría haber significado su regreso triunfal al cine después de varios años enfocado en series. Sin embargo, el actor prefirió alejarse del foco mediático y pasar unos días en el extranjero. Varios medios reportaron que viajó solo a Italia, donde fue visto en un pequeño café junto al lago de Como, en actitud pensativa. Testigos aseguran que pasó horas escribiendo en una libreta. Uno de ellos comentó, parecía perdido en sus pensamientos, como si estuviera procesando algo muy personal. Cuando la prensa logró contactarlo a su regreso a Estambul, Kerem evitó responder directamente, pero su breve comentario dejó mucho que pensar. A veces, no aceptar un papel también es una forma de contar una historia. Esa frase se volvió tendencia en minutos y fue interpretada por muchos como una respuesta velada a Hande. Los fans comenzaron a crear hilos en redes comparando sus declaraciones, analizando cada palabra, cada gesto, y recordando momentos pasados de la pareja. Las teorías no tardaron en multiplicarse. Algunos medios de comunicación aseguraron que la decisión de Kerem no solo tenía una carga emocional, sino también simbólica. Según un periodista del diario Magazine Turk, el actor habría rechazado el papel porque el personaje principal guardaba una sorprendente similitud con su propia historia de amor con Hande. Era la historia de un hombre que no podía olvidar a su antigua pareja. Cuando Kerem leyó el guión completo, dijo que no podía hacerlo. Que no quería revivir lo mismo frente a las cámaras, reveló la fuente. En paralelo, los seguidores más fieles de la pareja, conocidos como los Hande Kerem Lovers, revivieron viejos momentos de la relación, recordando entrevistas, miradas y frases que en su momento parecían simples coincidencias, pero que ahora cobraban un nuevo significado. Siempre fue evidente que había algo no resuelto entre ellos, escribió una fan en Twitter, mientras otro usuario agregó, él aún no la ha superado. Eso se nota en cada una de sus decisiones. La tensión alcanzó su punto máximo cuando un conocido programa de televisión mostró imágenes exclusivas de Kerem caminando por las calles de Estambul con un semblante serio, evitando a los periodistas que lo esperaban fuera de su gimnasio habitual. Uno de ellos le preguntó directamente si su renuncia tenía que ver con Hande. Kerem, sin detenerse, solo respondió, no todo lo que hacemos tiene que ver con el pasado, pero el pasado siempre deja huellas. Esa frase bastó para que los titulares del día siguiente llenaran las portadas digitales. Mientras tanto, Hande fue vista asistiendo a un evento benéfico en Ankara. Vestida de blanco y con una sonrisa tranquila, se mostró distante ante las preguntas sobre Kerem.
Sin embargo, cuando un periodista le mencionó la frase del actor, su expresión cambió por un instante. Con voz suave, respondió, hay heridas que no se ven, pero se sienten cada día. No tengo nada más que decir. Su respuesta fue breve, pero cargada de significado, y las redes estallaron con interpretaciones y teorías sobre si la actriz aún guardaba sentimientos por él. Los programas de espectáculos analizaron cada detalle. Algunos comentaristas apuntaron que ambos artistas estarían viviendo una especie de guerra silenciosa a través de declaraciones indirectas. Otros sostuvieron que, en realidad, ambos se encontraban en una etapa de introspección. Un experto en comunicación no verbal, invitado a un programa televisivo, analizó las imágenes recientes de Kerem y afirmó, su lenguaje corporal refleja nostalgia, pero también orgullo. No quiere mostrarse vulnerable, aunque lo esté. En los días siguientes, se filtró que el director de la película que Kerem rechazó habría intentado convencerlo sin éxito. Le ofrecimos reescribir ciertas escenas, incluso cambiar el enfoque del personaje, pero él fue muy claro. Dijo que necesitaba tiempo para sí mismo, declaró el director al medio Showmax. Esta revelación generó aún más curiosidad sobre el verdadero motivo de su negativa. Por otro lado, amigos cercanos al actor revelaron que Kerem habría retomado una antigua pasión, la escritura. En sus días en Italia, habría comenzado a escribir un guión inspirado en experiencias personales. Quiere transformar el dolor en arte, comentó uno de sus allegados. Kerem siempre ha sido una persona sensible. Cuando algo lo afecta, no lo expresa con palabras directas, sino con proyectos. Tal vez pronto veamos una historia suya en pantalla, pero contada a su manera. La situación ha dividido nuevamente a los fans. Algunos piden una reconciliación, recordando el cariño que los unía, mientras otros creen que lo mejor es que cada uno siga su camino. En Instagram, una publicación de Ande con la frase "todo pasa cuando tiene que pasar" fue interpretada como una respuesta a Kerem. Minutos después, él compartió una imagen de un atardecer con el texto "algunas despedidas son silenciosas, pero necesarias". El intercambio de mensajes encubiertos se ha convertido en el nuevo juego de interpretación para los seguidores, quienes analizan cada publicación en busca de señales ocultas. Los hashtags #Keremande y #historias que no terminan volvieron a ser tendencia durante días, demostrando que, pese al paso del tiempo, la historia entre ambos sigue viva en la memoria colectiva. Hoy, el futuro de Kerem Bürsin parece incierto, pero también prometedor. Ha rechazado un proyecto millonario, pero ha recuperado algo más valioso, su autenticidad. En cuanto a Hande Erçel, sigue brillando en su carrera, aunque muchos aseguran que hay una parte de su corazón que aún no ha cerrado ese capítulo. Y mientras los medios especulan, los fans esperan. Porque, como bien dijo uno de ellos en redes, cuando dos almas están destinadas, el silencio no las separa, solo las prepara para volver a encontrarse. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Fue una decisión emocional o una estrategia profesional? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y activar la campanita para no perderse ninguna de las novedades del mundo de las estrellas turcas.